Este es un podcast original de Tienda Gospel. Para los que nos gusta el cine, la palabra precuela es familiar. También para los amantes de la lectura. En el cine tenemos a Star Wars, esos 3 episodios que nos explican aquellas fantásticas 3 viejas películas. Por el lado de las novelas escritas, El sobrino del mago nos cuenta por qué en el medio de Narnia hay un farol y por qué a través de un viejo ropero se puede ingresar en este maravilloso mundo. Pero lo que nos convoca hoy en este podcast es otro tipo de precuela, la precuela del rock, de nuestro rock. Con ustedes, Todá Rabá, la banda antes de Rescate. Todá Rabá nace en el año 1984, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Su aparición fue por una necesidad. Por aquellos años, las iglesias hacían muchas campañas evangelísticas, y la iglesia Dios es Amor se estaba preparando para una serie de campañas que iba a durar más de 30 días. Debido a esto, un grupo de líderes convocó a músicos para que compongan e interpreten canciones con un fin claro: evangelizar. Hola, mi nombre es Claudio Primo. Fui parte de la banda Todá Rabá en la década del 80 como la voz principal. Los convocados fueron Claudio Primo en la voz líder, Mario Figueredo, José Chávez, Lidia Bruschi, Daniel Vitrano, Marcelo Vitrano, Adrián Falgetelli, Lucho Peralta y en la segunda guitarra y coros, Ulises Eyeravide. Los primeros ensayos fueron bastante informales. Tenían que buscar canciones y empezaron a componer. Así fue un poco el inicio de esa pequeña banda que no tenía nombre, nada, que arrancamos así nomás cantando canciones puntualmente evangelísticas. Después de varias presentaciones, la banda empezó a afianzarse. Entonces era necesario bautizarla con un nombre. Con esa necesidad, un domingo se presentaron en la congregación de donde eran, como dije antes, la Dios es Amor, del pastor Carlos Naranjo, y dijeron que ellos se llamaban Todá Rabá. Pero ¿cómo llegaron a ese nombre? Parece que no estaban muy de acuerdo en cómo ponerle a la banda. Cada uno de los integrantes tenía una propuesta de nombre. Entonces tomaron un papel cada uno, escribieron su propuesta y dejaron que el azar decida. Al sacar el papel ganador, leyeron y decía solamente la palabra gracias. Esa era la propuesta de Lidia, la tecladista de la banda. Al ver el nombre empezaron a conversar y no estaban muy de acuerdo en que la banda se llame simplemente Gracias. Entonces a uno de ellos se le ocurrió ir al hebreo. Buscaron y encontraron 2 palabras, Todá Rabá, que significa muchas gracias. En castellano quedaba muy, digamos, común, demasiado común. Le pusimos en hebreo Todá Rabá. Un poco así fue el comienzo. En aquellos años todos éramos muy jóvenes y en algún aspecto también muy inmaduros. El siguiente paso era el más natural del mundo para una banda nueva: poder entrar a un estudio y grabar. Fue así que con mucho esfuerzo pudieron ingresar a Audioset San Nicolás. Este era un estudio que no contaba con mucha complejidad, es más, era bastante sencillo, pero tengamos en cuenta que eran mediados de los 80. Como curiosidad, en este cassette encontramos 2 canciones hechas por el Puma José Luis Rodríguez. En los 80 el Puma había grabado un cassette donde podías encontrar del lado A canciones que estaban estas y otras más, y del lado B su testimonio. En el medio de la grabación se suma a la banda Elías Núñez. Elías Núñez era pianista del conjunto Israel. Este conjunto era un grupo que ya tenía bastante trayectoria en la zona. Con el cassette grabado, la popularidad de Todá Rabá empezó a crecer. Recorrieron todo San Nicolás y las ciudades vecinas. Visitaron Villa Constitución, Salto, Zárate, también la ciudad de Rosario.
donde les tocó participar en una campaña del evangelista Carlos Anacondia. Fue la explosión de Carlos Anacondia en ese momento en Rosario, que eran multitudes, y así que, bueno, fuimos invitados y cantamos 2 canciones en una de esas campañas. Pasados los primeros años, José Chávez y Mario Figueredo deciden dejar la banda. José tocaba el bajo y Mario la guitarra. Ahí es donde se suma un joven llamado Walter Albornoz. Walter empezó a cubrir los 2 frentes. Tocaba el bajo si era necesario o tocaba la guitarra. El negro Walter Albornoz, que se sumó en varias participaciones, donde tocaba el bajo o la guitarra, depende de la necesidad en ese momento, y también suplía ambas cosas muchas veces en diferentes temas. Así que bueno, un poco fue ese el comienzo. De esta manera siguieron recorriendo ciudades, visitaron todo el sur de Santa Fe, pasaron por cada pequeño pueblo de esa zona. Entre esos lugares fueron Alcorta, Carrera, Celortondo y muchos otros. Eran pueblitos muy pequeños. Ellos iban simplemente por la nafta. Se sentían extremadamente agraciados si encima les daban de comer. Hemos hecho viajes en vehículos muy complicados, muy limitados. Viajamos, muy elementales, en ese momento muy básico, todo era muy básico. Nos hemos quedado sin nafta porque no nos alcanzaba la plata, porque en esos pueblos, en esos lugares de noche cerraban hasta las estaciones de servicio y no podíamos cargar combustible. Bueno, un montón de peripecias que pasamos en esos viajes que nos dejaron muchísima enseñanza. Y lugares donde no iba nadie, pero porque me conocían a mí, porque yo trabajaba, era vendedor, yo viajaba por esa zona y conocía a todos los pastores, o varios de esos pastores, y como sabían el trabajo que hacíamos con la música, nos invitaron para hacer algo especial, y bueno, ahí comenzamos a hacer esos viajes a lugares realmente muy humildes, ¿cómo decirte? En lugares muy pequeñitos, muy pocas personas, pero nos atendían de maravilla, con lo mejor que tenían y podían, y nosotros hacíamos nuestra parte y también íbamos sin ninguna pretensión, solamente nos pagaban la nafta y ya está, y por ahí ligábamos un choripán y ese era el premio consuelo. Así que estábamos más que agradecidos a Dios en ese momento por participar de esa manera. Para estos jóvenes todo esto era una aventura. Tanto Claudio Primo como Daniel Vitrano eran los más grandes del grupo. Los demás eran todos jóvenes solteros que apenas estaban estudiando. La pasión por transmitir el mensaje a través de música era muy fuerte. Colaboraban con el hogar de niños El Amanecer. Al momento de grabar este podcast hay un solo registro de ellos de un concierto en vivo. En ese concierto ellos dicen que todo lo recaudado va en beneficio del hogar El Amanecer. Están también ahí afuera algunos cassettes nuestros en venta que también son para beneficio del hogar infantil El Amanecer. Así que si ustedes También colaboraban con el Ministerio Libre Entre Rejas. Este ministerio trabajaba con los presos. En fin, ellos tocaban y participaban en cualquier lugar donde podían ayudar y dejar el mensaje de Jesús. A medida que crecían como banda, el repertorio comenzó a ampliarse. Cantaban aproximadamente 20 canciones por show. Fue así entonces que Claudio Primo le pide al joven que hacía coros y tocaba la segunda guitarra que empiece a cantar algunas canciones. Entonces, de esta manera, Ulises empezó a tener protagonismo. No había ninguna duda, el flaco Ulises le ponía su impronta a las canciones. Tenía un estilo más moderno, algo distinto. Era su oportunidad, 12 años de enfermedad y sufrimiento. Llegando al año 1988, Todá Rabá se queda sin pianista. Ya no estaba Elías y ya no estaba Lidia. Entonces es donde aparece en escena
un joven norteamericano, hijo de misioneros. Este joven se llamaba Jonathan Thompson. Jonathan llegó de Estados Unidos con algunas ideas, con mucha influencia del norte. Yo no sé si te das cuenta de lo que estoy contando. Estoy describiendo cómo se empezó a armar un rompecabezas de a poco. Un rompecabezas que iba a modificar y revolucionar la historia de la música gospel en Latinoamérica. Después de la llegada de Jonathan, la última pieza se movió. Claudio Primo decide dejar Toda Rabá. Pasa un tiempo, no mucho tiempo, pero bueno, los chicos se siguen viendo, se siguen reuniendo. Y ahí es donde deciden rearmarse otra vez, cambiándole el nombre y cambiándole un poco más ya canciones propias, canciones que tenían un estilo más actualizado, más contextualizado a la época, al tiempo que se estaba viviendo. Entonces se rearma con el nombre de Rescate, ¿sí? Era la misma banda, ya no estábamos los que habíamos estado antes, ni Daniel, ni yo, ni Lidia, ni los que estaban al comienzo, pero eran los que veníamos tocando las últimas canciones. De hecho, que el primer disco de Rescate es la misma banda que tocaba prácticamente, que tocábamos como yo estaba. Por eso creo que Rescate es el fruto, el resultado de esta banda que hizo la previa en esos 3, 4 años o 5 que estuvimos juntos, del 84, 85 hasta casi el 89, son 4 o 5 años que estuvimos juntos, y luego esa misma banda, insisto, reacondicionada, contextualizada, actualizada y demás, con el nombre de Rescate, sale ya con Ulises cantando y haciendo su aporte, su particularidad, y bueno, ya conocemos la historia de Rescate. Entonces era natural, era lo que tenía que pasar. Sin Claudio Primo al frente, el joven que hacía coros, que tocaba la segunda guitarra y que a veces tomaba el protagonismo, pasó al frente. Ulises pasó al frente. Pero cuando ensayaban, cantaban, empezaron a surgir nuevas canciones, se dieron cuenta que en realidad Toda Rabá ya no existía más. Esto era un sonido nuevo, esto era algo que nunca habían escuchado. Esto era algo distinto. Tranquilo, bien tranquilo, tranquilo, bien tranquilo. Tanto Marcelo Vitrano como Adrián Falgetelli, Lucho Peralta, el Negro Walter, Daniel Vitrano, Jonathan Thompson y Ulises Eyravide se dieron cuenta que Toda Rabá no existía más. Que lo vivido estuvo bien, pero que a partir de ahora empezaba algo nuevo, un sonido nuevo, algo distinto. Entonces, de esa manera es que nace Rescate. Reyes en servicio de Cristo ante tiempos extremos. ¿Querés saber el resto de la historia? ¿Para qué? Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is